No, no, ese es Hornos. Usted me mencionaba el 032, ¿no? Ya, en el 032 yo no participo. No participo en él. Y claro, pero lo que pasa es que el 032, o sea, este tema viene, congresista, en función a la necesidad del tren eléctrico que venía del año 1988. Y se le había pasado toda la autoridad autónoma del proyecto tren eléctrico al municipio de Lima. Y no avanzaba ni el municipio de Lima y el alcalde Castañeda por ningún motivo quería pasar estas obras al gobierno central hasta que finalmente se dio cuenta que se necesitaba capital. Cuando se hace el decreto de urgencia 032 en función de una reunión del Consejo de Ministros en el que yo no participo, ya se le autoriza al Ministerio de Transporte para que asuma esa responsabilidad. Y se salen los decretos en función de los costos, o sea, estos decretos además se firmaron en función de la normatividad vigente, o sea, no hubo nada extraño. Y entonces, si usted me pregunta, antes me preguntó por el señor Enrique Cornejo, ¿no es cierto? Lejos de mí estaba pensar que Cornejo puede estar metido en algún nivel de corrupción, porque lo cierto es que el tren eléctrico sí resolvió problemas, pero otra vez venimos, ¿no? ¿Quiénes son los corruptos? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Por qué le entregaron a Odebrecht? Eso ya no corresponde a mí, sino corresponde a quien fue ministro de Transporte. Pero te lo vuelvo a repetir con todo cariño, o sea, yo no puedo pensar que un ministro es corrupto, pues es imposible. O sea, si vamos a sospechar de lo que estamos aquí sentados, no tendría ninguna razón de ser. Entonces, sí firmamos los decretos en función de las normas, pero yo no participé en ningún momento de la reunión cuando se decidió que este proyecto sea dirigido por el Ministerio de Transportes. O sea, usted firmó, pero no sabía o sea, habían acordado otros y usted lo firmó. No, es lo que nos está diciendo. No, permítame, para conocer un poquito de la forma como se trabaja. En un Consejo de Ministros pueden haber reuniones con ministros invitados, ¿de acuerdo? Para ver la problemática. En este caso, en el tren eléctrico, el ministro responsable era el ministro Enrique Cornejo, que era de Transporte. Estaba el ministro de Economía. Habían 3 o 4 o 5 ministros, estaba incluso el ministro de Defensa. Entonces, uno puede faltar. Pero cuando uno como ministro recibe ya el decreto firmado por todos, entonces, y cumpliendo con lo que dice la normatividad, yo no puedo decir, ¿sabe qué? No, yo no puedo firmar porque no he estado presente. O sea, no tiene sentido. Entonces, los decretos de urgencia se han hecho de acuerdo a la normatividad, a las leyes. Allí no hay nada que pueda juzgarse. Ok, en todo caso, aquí... ¿puedo continuar? Sí, congresista Morales, solamente si me permite una tingencia a fin de que se tenga en cuenta al momento de responder. Una de las tesis que postula esta comisión es que se construyó un marco legal habilitante que perfeccionó el acuerdo colusorio. Entonces, por eso es que para nosotros tiene importancia las respuestas con respecto a los instrumentos normativos que se dieron, especialmente decretos supremos y decretos de urgencia, porque fueron los que perfeccionaron estos acuerdos que permitieron a las empresas, en este caso a Odebrecht, seguir participando y por las cuales, al menos en este caso en estricto que están conversando, hay la evidencia de que funcionarios recibieron coimas, hay plata en las cuentas de las personas que participaron en esto, ¿no? Entonces, por eso es que para nosotros es muy relevante discutir la emisión de normas. Sí, yo me permito recordar a la presidenta, señor congresista, que el tema del tren eléctrico fue un tema nacional durante muchos años. Lo segundo, que la autoridad autónoma la manejaba el municipio de Lima y siempre se discutía cuándo vamos a resolver el tema del tren eléctrico que solucione los problemas de transporte en Lima. Y si no me equivoco era Lima-Callao, porque iba hasta el Callao, Grau hasta Callao.
y después hasta San Juan del Lurigancho. Lo que firmamos nosotros es un decreto de urgencia que encarga a Provías la ejecución de las obras del tramo 1 del tren eléctrico y establece la modalidad de concurso oferta a precios unitarios. Es el municipio de Lima que cede al Ministerio de Transporte para que ellos puedan hacer la obra porque no tenían la economía suficiente. Ese es el primer decreto que se firma de urgencia. El segundo decreto es que autoriza al MEF, a Economía y Finanzas, a contratar con la Corporación Andina un crédito de 350 millones, trabajado directamente por el Ministerio de Transporte. Y el tercer decreto de urgencia es otorgar las facultades a Provías Nacional para que culmine la suscripción. Entonces, eso está dentro de la normatividad y era para hacer la obra. Si alguien hizo la ley, si alguien hizo el convenio para favorecer una empresa, lamentablemente tendría que investigarse al ministerio correspondiente, que es el Ministerio de Transporte. O sea, el primer ministro no está haciendo seguimiento a cada ministro para ver si es que los convenios que han firmado, no sé si me dejo explicar. O sea, cada ministro es responsable de su sector. Ok, con la tigencia que dijo la presidenta. Nosotros, y en el proceso de investigación que llevamos cada parlamentario, porque cada parlamentario también lleva su investigación, también tenemos nosotros una hipótesis de investigación. ¿Y sabe por qué le pregunto por estos proyectos? Y le voy haciendo la secuencia lógica, si se da cuenta usted, de tanto los decretos de urgencia como los diferentes normatividades que se ha venido haciendo, incluido en el Congreso, ¿no es cierto? Han facilitado este trabajo. ¿No es cierto? Ojo, que no estoy acusando yo a su persona, no lo haría, tampoco te lo conozco, pero sí, usted ha firmado documentos que facilitaron eso para después, que después obviamente se mostró eso. Y le digo por qué, porque este decreto de urgencia, que usted no me contestó específicamente, el 034, duró solamente 1 hora de reunión. Yo tengo acá documento, ¿no es cierto? Y duró solo 1 hora, y en esa solo 1 hora se autorizó que el MEF adquirieron un préstamo, 350 millones de la Corporación Andina de Fomento. ¿Para qué? Para financiar eso. ¿Okay? Entonces ya había normatividad. O sea, era... Y le digo, ¿por qué? Porque en el artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Perú, dice cuándo deberán firmarse esos decretos de urgencia. ¿Y por qué abusaron de los decretos de urgencia? Sería la otra pregunta. Y usted es un político, obviamente, y tiene que darse cuenta de que los decretos de urgencia están facilitando ciertas cosas, pues, como el caso Olmo, ¿no? Ahí están facilitando. Entonces, este decreto de urgencia dice cuándo, y usted lo conoce, en ese artículo. Es más, hay una resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Un expediente 08-2003, no tomé el detalle de investigarlo. ¿Y qué dice? ¿No? ¿Cuándo se debe firmar? Dice, en situaciones extraordinarias. ¿Y esta era una situación extraordinaria, señor Ingeudi? Sí, en efecto, era una situación extraordinaria. Teníamos una crisis económica que venía del extranjero y que afectaba, lo vuelvo a repetir, no a los que gobiernan, sino afectaba a los pobres. Y cuando usted me habla de la Corporación Andina de Fomento, era la banca que más facilidad le daba a los países del Pacto Andino. O sea, no era la banca internacional de Estados Unidos ni de Europa. La Corporación Andina de Fomento es la banca que quisiéramos tener por los bajos intereses que cobra y por las facilidades que da. Se lo digo con toda la investigación del caso. Entonces, que el proyecto del tren eléctrico no costaba 5 soles, ¿no? Era un proyecto caro y se necesitaba de financiamiento. Bueno, yo lo entiendo, pero lamentablemente ese dinero no fue a eso, fue a otra cosa y se facilitó con esta documentación. Esa es la hipótesis con la cual estamos iniciando y usted lamentablemente nos está abonando a que esa hipótesis diga que sí, ¿no? Que fue por ese camino. Entonces, todo este proceso terminó finalmente orquestándose y nosotros a lo largo, y creo que también ya el Ministerio Público está llegando a esa conclusión, por eso están avanzando, se está orquestando desde el Estado. O sea, había una relación directa, ¿no? Y se orquestaba en tal manera que se formaba una estructura, ¿no? Para facilitar todos esos actos de corrupción, ¿ok? Todos esos actos de corrupción. Entonces, usted no tuvo en absoluto idea de lo que estaba pasando ahí. En ese momento, digamos, conste que usted fue antes gobernador, después fue premier. Le vuelvo a repetir, si yo
siquiera sospechara de que estos decretos de urgencia tenían que terminar, como usted bien lo dice, en acto de corrupción, evidentemente no lo hubiera firmado. O sea, la visión de un decreto de urgencia de las obras que son tan trascendentales para nuestros pueblos, como el tren eléctrico, como Olmos, como Chavimochic, usted es provinciano, como obras emblemáticas que necesitamos, nosotros la buscamos de manera limpia. Si otros son los corruptos, es lo que tenemos que investigar quiénes son y quiénes se han favorecido. Pero usted también entenderá que lamentablemente lo que sucede en nuestro país, o sea, hoy día, porque estamos viviendo esta época, siglo XXI, y estamos nosotros participando en política, pero usted es un estudioso, lo sé, si retrocede en la historia, tenemos que esto es una práctica lamentable, la fortaleza suficiente para cortarla. Va a ver usted, si esto no se corta, próximos gobiernos, próximos funcionarios seguiremos en lo mismo y seguiremos en la historia porque no hay un castigo que permita definitivamente cortar con este tiempo de corrupción. Puede continuar, congresista. Gracias. Usted cuando era presidente, porque esa vez era presidente regional, ahora son gobernadores, usted cuando fue presidente regional de Lambayeque, firmó con el consorcio Trasvase Olmos el acuerdo. En ese consorcio, ¿quiénes lo conformaban? ¿Sabía usted? Fue una alianza entre el gobierno regional y el gobierno central a través de Proinversión y la empresa que gana Trasvase Olmos, que es Odebrecht. Odebrecht, ¿no es cierto? Así es. Por lo tanto, ¿hubo alguna conversación por eso? ¿Se conversó? ¿Cómo fue la negociación? Yo, la primera relación que tengo con Odebrecht cuando ganan el proyecto. O sea, nunca una conversación anterior ni cosas por el estilo. O sea, yo por primera vez descubro que existe Odebrecht, porque ya sabe usted, lo repito, aunque parezca medio aburrido, pero 9 años fuera de la escena política no sabíamos exactamente qué pasaba. O sea, las condiciones carcelarias eran bastante duras. No había comunicación. Ok. ¿Usted conoció al señor García Larangueira? No, no sé quién es. Pues el señor fue un funcionario de Odebrecht vinculado a Trasvase Olmos. Ajá. No lo recuerdo. O sea, no. Y él recibió dinero, trajo dinero, ya que después trajo dinero de cuentas offshore acá. Estuve en Trasvase Olmos. Trajo dinero de cuentas offshore acá y aquí se pagó sobornos con eso. Desconozco lo que usted me está mencionando. Me gustaría que ese señor diga que trajo dinero, a quién le dio el dinero. O sea, y ese es el otro problema, ¿no? Todos vienen acá y todos dicen, yo no conozco a nadie. Discúlpeme usted, congresista, con todo respeto, pero yo he juramentado y no permito que me falten el respeto. No le estoy faltando el respeto. Por supuesto, si usted me está diciendo que eso es el problema de todos, está diciendo que yo estoy mintiendo. No, yo no conozco a ese señor y tendría que demostrarme que lo conozco. No acepto que me digan que soy igual que todos. Yo no soy igual que todos. Cada persona es única e irrepetible. Bueno, está bien. Puede continuar, congresista. Evitemos el diálogo entre ambos. Es su derecho, con todo respeto, es su derecho, ¿no? ¿Usted conoce al señor Málaga? Específicamente Javier Málaga Cochella. Sí, por supuesto. Ya. Lo conozco, Javier Málaga. El señor contrató alguna vez, tenía una consultora, Málaga Web, me parece. Málaga con Richard Webb, en efecto. ¿No es cierto? Así es. Esta constructora, esta consultora, ¿qué servicios brindó cuando usted fue gobernador? ¿Contrató con usted cuando era gobernador o con el gobierno regional, digamos? Sí, claro que sí. Para que responda, señor Simons. Un ratito, por favor, pues le voy a entregar al señor congresista. Búscame la entrevista con... Mira si está ahí. Aquí yo tengo el convenio que firmamos con Javier Málaga y Richard Webb asociados. La idea, presidente, señor congresista, como usted sabe, Lambayeque era una región que no tiene canon minero, no tienen regalías mineras, no tienen canon pesquero, y para toda inversión había exactamente 4 millones de soles, que fue lo que el primer año de mi gobierno. Lo que hicimos con Javier Málaga
es una incubadora, que ellos vean una incubadora de proyectos para poder fortalecer la economía de la región. Y eso es lo que se hizo con Javier Málaga, y aquí tiene usted, si le pueden sacar una copia, le puedo dejar. Sí, agradeceríamos que el quizás marco de alcance a la colaboración. presidencia para que se Disculpe, pueda sí. fotocopiar, señor Bueno, Zuno. claro que sí, aquí están las partes, lo que dicen las partes, la finalidad del convenio, que es realizar acciones conducentes a la creación de una incubadora de proyectos en adelante de la incubadora, el compromiso de la región Lambayeque, no pagamos un solo centavo, y los compromisos que adquiríamos cada cual, ¿no? Si le pudiera sacar copias. Si fuera tan amable, quizás detallar la parte pertinente de ese convenio, cuál era el compromiso de esta consultora y el compromiso también del gobierno regional de Lambayeque. Por supuesto. O sea, nosotros poníamos como cláusula primera la finalidad es fomentar el desarrollo regional integral, promoviendo la inversión pública, inversión privada, el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. El objetivo estratégico, la competitividad regional. Hicimos con con Javier Málaga, la primera ventanilla única a nivel nacional. Una sola ventanilla que evite toda la burocracia y que facilite a los ciudadanos comunes y corrientes acelerar sus procesos. La finalidad, reitero, es una incubadora de proyectos. ¿Y cuál era el compromiso de la región Lambayeque? Proporcionar la información disponible sobre los recursos de la región, plan de desarrollo, proyectos principales, realizar acciones y coordinaciones correspondientes a sus atribuciones, otorgar un plazo, o sea, darle un plazo de 6 meses a partir de la firma para la creación de la incubadora. Y la empresa Málaga y Richard Webb identificaban, seleccionaban, invitaban a posibles inversionistas, sean empresas, grupos empresariales peruanos extranjeros, organismos financieros de fomento, identificar la manera preliminar de los proyectos de inversión en Lambayeque, calificación de responsabilidad de ellos, es decir, eso era lo principal. Muy bien. Lo que pasa, señor Yehude, es que, por lo menos este parlamentario que estoy indagando, no se ha encontrado un registro, ni en registros públicos, ni en SUNAT, de esta empresa, ni que le han dado de baja, no existe simplemente. Entonces, la pregunta es, finalmente, ¿ellos decidían o le ayudaban a decidir a usted sobre las propuestas que debería adoptarse para la irrigación Olmos? No, ellos nos ayudaron cuando ya estaba firmado el convenio y todo, ya había pasado mucho tiempo. O sea, lo que buscamos es, por ejemplo, cómo impulsamos el agro. Entonces se buscaba contactos con países o con empresarios que nos puedan ayudar para impulsar el agro. Lo vuelvo a repetir, el tema de la ventanilla única, cómo ayudamos a la población que no tenga que formar tantos tiempo y pierde tanto tiempo, hicimos la ventanilla única. Pero ellos no nos dirigieron a nosotros le pedimos a ellos que nos vean las fortalezas que tiene la región. Bueno, este es de la agencia Andina, el 17 de septiembre del 2008 hubo un viaje a Brasil, donde usted viajó. Así es. ¿Viajó el señor Málaga? El señor Málaga fue, en efecto, fue el señor Málaga. Ya. Y entonces, ¿a qué se fue? ¿Cómo fue y con quiénes se conversó? A ver, en los viajes que hemos hecho a Brasil, primero fue por invitación de Proinversión, y no solamente fuimos nosotros, fueron una serie de gobernantes regionales, fue el presidente de la República de aquel entonces, el presidente Alan García, para promocionar a nuestras regiones. Participó el presidente Lula, participaron ministros, y fue una especie de qué cosa tiene Lambayeque con el país amigo que era Brasil. ¿Con quiénes se entrevistaron? ¿Con quiénes participaron en esta reunión? Digamos, de la otra contraparte. Acá dice usted fueron los presidentes regionales, fue el presidente de la República de entonces, fueron ministros de Estado también, ¿eh? Yo que recuerdo fue el presidente García y si no me equivoco, la verdad es que no recuerdo qué ministro fue la gente de Proinversión, fue lo que organizaron, y si no me equivoco, no recuerdo haber visto el ministro de Economía, pero fue cada gobernante regional, exponía sus riquezas que tenía, se conversaban con las empresas y eso culmina con la presencia del presidente Lula diciendo
la hermandad que tiene el Perú con Brasil a través de los tiempos. Puntualizando la pregunta que le hice, es ¿con quiénes se entrevistaron? ¿Qué empresas? ¿Se recuerda usted? No, ¿Empresas, el Estado? ¿Con quiénes? Eran muchas empresas, o sea, era una invitación abierta a todos los empresarios. O sea, ¿Recuerda que estaba Odebrecht ahí? sí, por supuesto que estaba Odebrecht, evidentemente estaba Odebrecht. No se olvide que Odebrecht estaba haciendo ya Olmos. Ok, eso es importante. Me pide una interrupción, Presidenta, con Congresista todo gusto. Beteta. Sí, gracias, Ya voy a congresista, terminar. por su intermedio, señora presidenta. Preguntar al señor Simón, si en esa reunión que fue promovido por el entonces presidente García para que los gobernadores, hoy llamados gobernadores regionales, puedan exponer a este grupo empresarial brasileños las obras quizás de envergadura de cada una de las regiones. ¿Usted nos podría decir si recuerda las propuestas de alguno de otros de sus colegas, además de usted, me imagino, el interés de Olmos y de otras regiones, cuáles eran los proyectos que se planteaba ahí? Y también si nos puede decir quién asumió estos gastos de viáticos de todos los gobernadores regionales. Gracias. Ya, yo, Sí, antes que conteste, señor Simón, quiere hacer una precisión más el congresista Mulder. Por favor. Presidenta, para aclarar simplemente el tema, no ha sido el presidente García el que promovió esa visita, porque un presidente no puede promover una visita y meterse en otro país. El que promovió la visita fue el presidente Lula y el gobierno brasileño, que decidió invitar a los altos funcionarios peruanos para que puedan exponer su plan de crecimiento, porque existía un diálogo bilateral que buscaba la integración económica, nada más. Señor Simón. sí, creo que eso queda claro. Pero además, quien promociona también eso en la invitación es Proinversión. O sea, la invitación llega, y ahí estaba, me acuerdo, que lo tengo apuntado, como embajador el señor Hernán Coutier Mariátegui. O sea, era un trabajo de la diplomacia, ¿no? Por eso que está el presidente Lula presente ahí, bueno, y el presidente Lula, todo el mundo reconocía quién era el presidente Lula. Pero si usted me pregunta, disculpe congresista, lo estoy tuteando, si usted me pregunta el asunto de lo que promovieron las otras regiones, cada región promovía lo suyo. Por ejemplo, en el caso de Ancash, el señor Álvarez promovía Chinecas, ¿no? Porque habían visto el proyecto Olmos y decía, promovimos Chinecas. Yo recuerdo que estaba el presidente de Apurímac promoviendo todo el tema de turismo, el tema agrario. Y cuando me preguntan, por ejemplo, ahí estuvo presente el gobernador del estado de Goiás, y nosotros firmamos un convenio, firmar un convenio de colaboración para desarrollar todo el agro. Era un gobernante exitoso, ¿no? Y se firmó un convenio, el convenio con Embrapa, que era la agroindustria que representaba el 42% de las exportaciones de Brasil, y además nosotros teníamos muchísima preocupación por la producción de caña de azúcar que teníamos en el norte, que había bajado sustancialmente, mientras que los técnicos del Perú trabajaban en Brasil desarrollando promedios que eran realmente extraordinarios comparados con el Perú. Ok, entonces, yo quiero hacer eso en este tema, 3 preguntas. Primero, ¿sabe usted quién financió esa reunión? En el caso nuestro, nosotros pagamos nuestro pasaje a través del proyecto especial. Okay, porque éramos 2 personas. Porque la señora Zaida Sisson, en sus comunicaciones, dice que financió esa reunión en Sao Paulo. La señora Zaida Sisson, que fue muy conocida y que ya ahora es totalmente, dice que financió y que hubo una reunión ahí con Premier, y él informó que hubo presidentes. Pero ¿sabe el detalle aquí? Y que quiero yo que usted me conteste, y seguramente con la honestidad que amerita para que continuemos con esta investigación, es que este viaje no se registró. No hay registros de este viaje. Lo conocemos por la información periodística que hubo, pero este viaje no se registró. ¿Usted sabe por qué no se registró? Lo dudo, pero lo que le puedo decir es que nosotros, para poder salir, teníamos que tener permiso del Consejo Regional. Porque si no teníamos permiso del Consejo Regional, nos podían denunciar y salir ya no podíamos ser gobernantes. Sí. O sea que nosotros salimos con permiso del gobierno regional y con nuestro dinero. Yo no sé a quién se financió la señora, pero no nos financió a nosotros. Y le creo. Pero, ¿cuál fue el papel de la consultora Mala Web ahí? Como estamos hablando nosotros del tema de
buscar proyectos, incluir proyectos. Por ejemplo, el tema del azúcar que le comento fue un papel muy importante porque Richard Webb, de una u otra manera, es un personaje no solamente para Perú, sino es muy conocido por su lucha contra la pobreza, y entonces eso nos ayudó muchísimo. Con todo gusto, presidente. Señor Simón, Málaga Web hizo un informe sobre el proyecto Irrigación Olmos a favor de Odebrecht. Que yo tenga entendido, sí lo hizo ¿Recuerda en qué fecha? No lo recuerdo exactamente en este momento, pero sí recuerda que hizo un informe a favor. Sí, porque como estaba asesorándonos, se hizo la información respectiva. Ya, sí, usted sí lo ha leído. Sí, pero hace mucho tiempo, claro que sí. ¿Usted recuerda si comparó el proyecto de Odebrecht con el de Nippon Koei? A ver, yo no participé, yo ya no estaba ya en el proyecto, ya no estaba en el gobierno regional, pero hubo una iniciativa privada y no participó originalmente. Cuando ya se dio, recién participó Nippon. Pero como le digo, yo no le podía responder porque no estaba. Yo ya no vivía en Lambayeque, era otro gobernante, y entendemos de que esta empresa, hay algún sector que dice que hacía el proyecto mucho más barato, pero no se ajusta a la realidad de acuerdo a los técnicos. Claro, la pregunta era si en este informe que hace Málaga Web compara. No, hace una comparación de lo que ofrecía Odebrecht con lo que se ofrecía a través de Nippon Koei. Le mentiría si le doy una respuesta porque no la conozco. Con respecto a Expo Feria Perú 2008, ¿qué proyectos ofreció Lambayeque? Especialmente el tema, todo lo que significa el proyecto de Olmos, porque no se olvide que todavía no había terminado la bondad de las tierras, todo el tema de la caña de azúcar. Lambayeque es una región azucarera por excelencia, tiene 4 empresas que tenían serios problemas económicos. Y el asunto del turismo, nosotros tenemos algunos museos ahí que son importantes, entonces Lambayeque promocionaba el turismo, la agricultura y Olmos, por supuesto. ¿Y a qué empresas les ofrecieron sus proyectos? No, nosotros no teníamos, nosotros fuimos a exponer para ver... ¿Y ante qué empresas entonces, o ante qué empresarios ustedes ofrecían las bondades para invertir en Lambayeque? Yo no las conozco, las empresas, porque fue una exposición abierta y había no una, sino muchísimas, y uno hablaba y a uno le entregan la tarjeta, pero no las conocía las empresas. ¿Y no se interesó usted en conocer quiénes eran sus potenciales? No, porque la verdad es de que ninguno apostaba por lo que nosotros queríamos. Por eso que terminamos, como le comentaba, haciendo un convenio con un gobernador para ver cómo promocionábamos el crecimiento de las industrias azucareras. Pero no hubo ninguna empresa privada que tenga interés en Lambayeque. Lambayeque no tiene minería, Lambayeque no tenía que ofrecer, a diferencia de otras regiones que tienen otro tipo de potencialidades. ¿Y de Olmos qué ofrecían? Porque la iniciativa privada de irrigación ya había sido presentada. Claro, pero se estaba invitando para que compren tierras, para que busquen tierras. O sea, nos interesaba la inversión, la potencialización del proyecto. Y en este punto, ¿qué opinión le merece el hecho de que ante esta comisión el señor Lerner haya afirmado de que Barata era el que veía la venta de las tierras? Yo me reúno con mucha frecuencia con Salomón Lerner y nunca me informó eso. O sea, yo recibo esta noticia de usted. Lo ha dicho acá en esta comisión, sí, en una sesión pública. No tengo ninguna duda, pero nunca me lo dijo Salomón eso. O sea, gracias, congresista Morales. Okay. Claro, finalmente, termino, discúlpeme, Odebrecht compró las tierras. Pero eso fue después de mi periodo. Y después no solamente después de mi periodo, sino después del periodo de la señora Nery Saldarriaga, o sea, en el periodo, digamos, del gobierno del señor Humberto Acuña. Y en el contrato, lo reitero, decía no se le puede vender ningún centímetro, ningún milímetro de tierra a Odebrecht.